No hay noche en la que pueda dormir sin dejar una lámpara encendida. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas veces me repita que ya estoy a salvo. La oscuridad, aquí en Monterrey, no es igual desde aquella vez. Hay sombras que aprendí a reconocer, silencios que ya no me tranquilizan, y un sonido, el de una respiración ajena, que aún me despierta con el corazón a punto de salirse del pecho. No siempre creí en vampiros. Crecí escuchando historias, claro, como cualquiera. Cuentos exagerados, leyendas urbanas, rumores de casas viejas donde pasaban cosas. Nada que tomar en serio. Yo era práctico, racional. Ingeniero de día, escéptico de noche. Hasta que me mudé a aquella casa en la colonia antigua, una de esas construcciones grandes, de techos altos y muros gruesos, que sobreviven como cicatrices del pasado en medio del crecimiento brutal de la ciudad. La rentaban barata, demasiado barata, y yo, confiado, pensé que había tenido suerte. Desde la primera noche sentí que la casa no dormía. No es fácil explicar eso sin que suene absurdo, pero había una presencia constante, como si los muros respiraran cuando yo apagaba la luz. El aire se volvía más frío, más denso. No era el clima, era algo que se movía cuando yo me quedaba quieto. Al principio fueron detalles, manchas oscuras que aparecían en las esquinas y luego desaparecían. Un olor metálico en la cocina al amanecer, ruidos en el techo cuando no había animales. Pensé en tuberías, en ratas, en mi imaginación cansada. Siempre hay una explicación lógica, hasta que ya no la hay. La primera vez que vi la sangre fue en el baño. No en el piso, no en el lavabo, sino en el espejo. Un trazo vertical, delgado, como si alguien hubiera pasado un dedo mojado desde arriba hacia abajo. Me quedé mirándolo durante varios minutos, tratando de convencerme de que era óxido, humedad, cualquier cosa. Cuando acerqué la mano y lo toqué, estaba tibio. Eso fue lo que me quebró. La sangre no debería estar tibia en un espejo. Quise irme ese mismo día, pero algo me detuvo. No fue el dinero ni el contrato. Fue una sensación absurda, una especie de vigilancia constante que me hacía sentir que, si salía, algo me seguiría. Como si la casa no fuera el problema, sino yo. Las noches siguientes empeoraron. Empecé a soñar con cuerpos colgados del techo, con gargantas abiertas, con ojos abiertos que me miraban sin parpadear. Soñaba que despertaba y alguien estaba de pie junto a mi cama, inclinado, respirando despacio, muy despacio, como si saboreara el aire antes de morder. Y entonces dejé de soñar. Una madrugada desperté con un peso en el pecho. No podía moverme. Mis ojos estaban abiertos, clavados en la oscuridad, y ahí estaba, una silueta alta, delgada, demasiado quieta para ser humana. Su rostro no se distinguía del todo, pero sus ojos, Dios, sus ojos brillaban con un rojo apagado, como brasas a punto de extinguirse. No gritó, no habló, solo inclinó la cabeza, curioso, como un depredador evaluando a su presa. Sentí su mano en mi cuello, fría, firme. Su pulgar presionó justo donde late la vida, y supe con una claridad aterradora que podía matarme sin esfuerzo. Su boca se acercó, y el olor me golpeó. Hierro, carne vieja, algo podrido y dulce al mismo tiempo. No sé por qué no me mordió. Tal vez no era el momento. Tal vez me estaba engordando. Cuando pude moverme, estaba solo. No había marcas visibles, pero me sentía drenado, débil, como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. Pasé el día vomitando y temblando. Fui al médico. No encontró nada. Esa noche puse cámaras, cerraduras nuevas, crucifijos, aunque nunca fui creyente. Sal, espejos, luces encendidas. Nada funcionó. Empezaron los susurros, no palabras claras, sino sonidos húmedos, como labios pegándose y separándose. Venían de las paredes, del techo, de debajo del piso. Decían mi nombre sin decirlo. Lo sentía en la cabeza. Investigué la casa, archivos, registros, vecinos viejos que aún recordaban. Supe entonces que décadas atrás
Había pertenecido a una familia extraña. No salían de día. No recibían visitas. Hubo desapariciones. Gente que entró y nunca salió. Una noche la casa se incendió parcialmente. Dijeron que no encontraron cuerpos. La casa sobrevivió. Ellos también. Comprendí que no era un solo vampiro. Eran varios. Y yo estaba viviendo en su nido. La siguiente aparición fue peor. Estaba en la sala con todas las luces encendidas cuando sentí que algo me observaba desde el pasillo. No quise voltear. Sabía que, si lo hacía, ya no podría fingir. Pero lo hice. Había 3 figuras. Una mujer de cabello largo pegado al rostro por algo oscuro. Un hombre alto, con la boca manchada. Y otro, más bajo, encorvado, que sonreía mostrando colmillos demasiado largos. Se movían lento, deliberadamente, como si disfrutaran mi terror. Todavía no, susurró uno de ellos directamente en mi cabeza. Esa noche entendí que no escaparía caminando por la puerta. Tenía que huir como se huye de un incendio, sin mirar atrás, sin pensar, dispuesto a perderlo todo. Esperé el amanecer, empaqué lo mínimo, no dormí. Cuando el sol comenzó a asomarse, sentí un grito silencioso en la casa, una vibración en los muros, como si algo se retorciera de ira. Corrí, salí sin cerrar, dejé el coche, las cosas, la vida que tenía. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más. Nunca regresé. Me mudé de ciudad. Cambié de trabajo, de rutina, de nombre, incluso. Pero el miedo no se quedó atrás. A veces, cuando la noche es especialmente silenciosa, siento esa respiración otra vez. Cuando paso frente a una casa antigua, algo dentro de mí se tensa. Sé que ellos recuerdan. Sé que no olvidan a quienes probaron y dejaron ir. Sobreviví. Escapé. Pero cada vez que apago la luz, me pregunto si fue una huida o solo una prórroga. Nunca he vuelto a ese lugar. No porque no pueda, sino porque sé que no debo. Hay sitios que no se abandonan del todo, que se te quedan pegados como una enfermedad dormida, esperando el momento exacto para despertar. Yo sobreviví. Sí, escapé. Pero cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, siento que algo me busca. Y sé exactamente desde dónde. Regresé a Guatemala después de 12 años. Me fui siendo casi un niño y volví convertido en alguien que creía no temerle a nada. La excusa fue la muerte de mi madre. Un trámite, me dijeron. Vender la casa, cerrar asuntos, marcharme de nuevo. Nadie mencionó el pasado. Nadie habló de la ceiba. El pueblo estaba igual, casas bajas, calles de tierra, postes viejos, miradas que se apartaban rápido. Ahí aprendí que cuando la gente evita mirarte a los ojos no es por vergüenza, sino por miedo o por culpa. La casa de mi infancia seguía en pie, aunque más oscura, más encogida. Detrás, dominándolo todo, estaba el árbol, la ceiba, gigantesca. Sus raíces levantaban el suelo como si algo debajo empujara para salir. Sentí un escalofrío inmediato, un recuerdo corporal, no mental. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún no quería aceptar. De niño, me prohibieron acercarme. De adulto, me reí de esa idea. La primera noche fue insoportable. El calor, los insectos, la falta de electricidad constante. Me acosté temprano, agotado. No tardé en darme cuenta de que el silencio no era natural. No había perros, no había aves nocturnas, solo un sonido lento, rítmico, como una respiración profunda, proveniente del patio. Pensé que era el viento entre las ramas, hasta que escuché pasos. No eran humanos, eran arrastres, pesados, lentos. Daban la vuelta a la casa con paciencia, como si quien los produjera no tuviera prisa alguna. Me asomé por una rendija de la ventana y vi una sombra alargada, deformada, proyectada por la luna. La sombra se detuvo justo frente a la puerta. Olí algo. Sangre. Vieja, dulce y podrida.
No dormí. Al amanecer salí al patio y encontré marcas profundas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado uñas o garras. Todas llevaban hacia la ceiba. Entre las raíces había algo oscuro, húmedo, aún fresco. Los vecinos evitaron hablar conmigo. Solo una mujer anciana, con los ojos blanquecinos, me tomó del brazo. «No te quedes de noche», me dijo. «Ella sabe que volviste». Pregunté quién era ella. No respondió. Esa tarde investigué. Archivos del pueblo, rumores, susurros. Descubrí que décadas atrás comenzaron a desaparecer personas, siempre hombres, siempre de noche, siempre cerca del árbol. Los cuerpos, cuando aparecían, estaban vacíos, sin sangre, sin heridas claras, solo 2 pequeñas marcas en el cuello, casi invisibles. La llamaban de muchas formas: la bebedora, la que camina bajo las raíces, la mujer que no murió. Esa noche intenté irme. El coche no arrancó, el celular no tenía señal, el cielo se cubrió de nubes espesas, ocultando la luna. El aire se volvió frío de golpe. Escuché una risa. Venía del árbol. La vi salir de entre las raíces como si emergiera del suelo. Alta, delgada, con una elegancia antinatural. Su piel era pálida, pero no muerta. Sus ojos brillaban con un rojo oscuro. Caminaba sin doblar las rodillas, como deslizándose. «Hueles igual que ella», dijo, «a sangre vieja». Su voz no sonó en mis oídos, sonó dentro de mi cabeza. Corrí. Entré a la casa y atranqué puertas y ventanas. Ella no golpeó, no forzó nada, simplemente apareció dentro. La encontré en el pasillo, observando fotografías familiares. Sonrió al ver la de mi madre. «Me dio tanto», susurró. Hasta el final. Intenté atacarla. Tomé un machete viejo y lo lancé. Lo detuvo con una mano. El metal se dobló como papel. Me sujetó del cuello. Sentí cómo la fuerza me abandonaba. Sus colmillos descendieron lentamente. El dolor fue inmediato y absoluto, como si me abrieran el alma. Sentí cómo bebía, cómo algo esencial se me iba. Desperté en el suelo, aún vivo. No entendí por qué. «No todavía», dijo. «El miedo hace la sangre más dulce. Durante días fui su prisionero. Venía cada noche. Bebía un poco. Me dejaba vivo. Me hablaba de siglos, de guerras, de selvas que crecieron sobre pueblos enteros. Me dijo que la ceiba era su refugio, su ancla, su prisión y su hogar. Intenté suicidarme. No pude. Cada herida sanaba al amanecer. Ella se reía. La salvación llegó por accidente. Un ritual antiguo. Los ancianos del pueblo, cansados, desesperados, decidieron actuar. Campanas, fuego, cantos antiguos. El sonido la debilitó. La luz del amanecer la obligó a huir bajo las raíces. Aproveché, corrí. No miré atrás. Desperté días después en un hospital lejos del pueblo. Nadie creyó mi historia. Mi sangre estaba alterada, débil. Nunca volvió a ser normal. Ahora vivo lejos, pero sueño con raíces rompiendo el suelo, con una voz que me llama por mi nombre. Sé que no la mataron. Sé que solo la hicieron dormir. Sobreviví, pero cada ceiba que veo me recuerda que ella sabe dónde estoy. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme vivo y comencé simplemente a existir. Tal vez fue la primera noche, o la segunda, o quizá mucho antes cuando acepté ese trabajo sin hacer demasiadas preguntas. En Colombia aprendí que hay ríos que no devuelven lo que toman y criaturas que no olvidan a quienes logran escaparles. Llegué al pueblo por necesidad. Había perdido el empleo. El dinero escaseaba y la oferta parecía sencilla: cuidar una finca aislada cerca del río, vigilar que nadie entrara, mantener las luces encendidas por la noche. Buen pago, pocas preguntas. Debí sospechar de eso último. El lugar estaba rodeado de selva espesa, de esa que parece moverse incluso cuando no hay viento. El río corría hacia unos cientos de metros, ancho,
oscuro, siempre murmurando algo que no alcanzaban a entender. Los lugareños evitaban acercarse al caer la tarde. Decían que el agua cambiaba de humor por las noches. La finca era vieja, colonial, con corredores largos y techos altos. Tenía demasiadas habitaciones vacías, demasiados espejos cubiertos con telas gruesas. El dueño nunca apareció en persona. Todo lo arreglé con un intermediario que parecía ansioso por marcharse rápido. La primera semana fue tranquila, inquietantemente tranquila. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. No había animales nocturnos, nada, solo el río. La segunda semana comenzaron los sueños. Soñaba que caminaba por la orilla y algo se movía bajo el agua siguiendo mis pasos. Soñaba que caía y manos frías me sujetaban los tobillos. Despertaba empapado en sudor, con marcas en la piel que no recordaba haberme hecho. Una madrugada escuché pasos dentro de la casa. Pensé que eran ladrones. Tomé una linterna y salí al pasillo. Vi una figura al fondo, de espaldas o observando uno de los espejos cubiertos. ¿Quién anda ahí?, pregunté. La figura giró lentamente. Era un hombre alto, de piel pálida, vestido de negro, con el cabello peinado hacia atrás. Su rostro era inexpresivo, demasiado perfecto, como una máscara antigua. Sus ojos, sin embargo, eran lo contrario, oscuros, profundos, atentos. Pensé que el nuevo cuidador sería más perceptivo, dijo. Quise correr, no pude. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Caminó hacia mí sin prisa. No temas, continuó. Si quisiera matarte ya no estarías aquí. Esa fue la primera mentira. No me atacó esa noche. Se limitó a observarme, a hacer preguntas. ¿De dónde venía? Si tenía familia. Si alguien me esperaría si desaparecía. Cada respuesta parecía divertirlo más. Me dijo que vivía ahí desde hacía mucho tiempo, que el río le pertenecía, que la finca era solo un refugio. No mencionó la palabra vampiro, pero no hizo falta. Lo vi cuando sonrió y dejó ver colmillos largos, antiguos. Bebo con cuidado, me explicó. No me gusta desperdiciar. Las noches siguientes regresó, siempre después de la medianoche. A veces hablábamos, otras solo me observaba dormir. Comenzó a beber de mí poco a poco, lo suficiente para debilitarme, no para matarme. Cada vez que lo hacía sentía una mezcla de dolor y placer que me llenaba de vergüenza admitir. Me explicó que el miedo altera la sangre, que quienes luchan demasiado saben peor, que los resignados pierden el sabor rápido. Intenté huir, el camino se cerraba, el río crecía de repente, la selva se volvía un laberinto. Siempre regresaba a la finca sin recordar cómo. Descubrí que no era el primero. Encontré diarios ocultos, ropa vieja, manchas secas en el suelo, personas que pasaron por ahí y nunca se fueron del todo. Él los había arrojado al río cuando ya no le servían. El agua limpia todo, decía, incluso la memoria. Una noche decidí enfrentarlo. Esperé con una estaca improvisada, con fuego, con desesperación. Cuando apareció, me miró con una tristeza fingida. «Aún no entiendes», dijo. Me desarmó sin esfuerzo. Bebió más de lo habitual. Sentí que me apagaba. Antes de perder el conocimiento, me susurró. «Si sobrevives, será porque quiero». Desperté al amanecer tirado cerca del río. La finca ardía en llamas. No sé quién inició el fuego. Tal vez yo, tal vez él. Aproveché el caos, corrí. Me lancé al agua, aun sabiendo lo que decían. El río casi me mata. Corrientes, golpes, oscuridad. Sentí manos bajo el agua, pero seguí nadando. Perdí el sentido. Desperté kilómetros río abajo. Vivo, demasiado vivo. Hoy sigo aquí, lejos. Pero cuando escucho agua correr de noche, cuando siento ese silencio espeso, sé que él no murió. Sé que solo perdió su casa. Sobreviví porque me dejó ir. Y eso es lo que más miedo me da.
Nunca pensé que el desierto pudiera dar tanto miedo. Siempre creí que el terror vivía en los bosques, en los pueblos antiguos, en lugares con historia. Me equivoqué. Hay zonas en Estados Unidos donde no hay nada. Y precisamente por eso, cualquier cosa puede esconderse ahí sin ser molestada durante décadas. Sobrevivir, sí. Pero a veces me pregunto si no fue un error. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal conduciendo de noche. Transportes largos, rutas secundarias, horarios imposibles. El dinero era bueno y yo no tenía nada que me atara a un solo lugar. Dormía en moteles baratos, comía mal y vivía con café. Hasta que me detuve en aquel lugar que no aparecía correctamente en el GPS. El letrero decía Vacancy, siempre encendido, siempre parpadeando. El motel estaba aislado, rodeado de arena y carretera infinita. No había otros coches, no había ruido, solo el zumbido eléctrico del letrero y el viento golpeando suavemente las paredes metálicas. Entré porque estaba cansado, no porque quisiera. La recepcionista no estaba. El registro era manual. Dejé mi nombre, tomé la llave de la habitación 6 y avancé por el pasillo exterior. Las luces eran amarillas, débiles, y parecían no iluminar del todo, como si la oscuridad se las bebiera. La habitación olía a polvo viejo y humedad seca. No encendí la televisión. Me acosté con la ropa puesta. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. No abrí los ojos de inmediato. Escuché una respiración, lenta, profunda, demasiado cerca. Cuando finalmente miré, había un hombre sentado en la silla frente a la cama. Era alto, delgado, vestido con ropa anticuada como de otra época. Su rostro era pálido, inmóvil. Sus ojos no parpadeaban. «No debiste dormir tan profundo», dijo con voz tranquila. Intenté moverme. No pude. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera hundido en cemento. «No te haré daño. Todavía», continuó. «Aquí la noche es larga. Hay tiempo». Quise gritar. Mi garganta no respondió. Se levantó y caminó hacia mí sin hacer ruido. Cuando sonrió vi los colmillos, no exagerados, no monstruosos, precisos, antiguos. Me mordió sin prisa. El dolor fue inmediato, pero breve. Luego vino algo peor, una sensación de vacío, como si algo esencial se desprendiera de mí. Cuando se apartó me limpió la herida con una delicadeza enfermiza. «Mañana hablarás», dijo. Siempre lo hacen. Desperté al amanecer. El sol entraba por la ventana. No había nadie. Pensé que había sido un sueño, hasta que vi la sangre seca en la sábana. Intenté irme. El coche no arrancó. El celular no tenía señal. La carretera parecía interminable en todas direcciones, pero caminar bajo ese sol era suicida. La recepcionista apareció al anochecer. Era una mujer mayor, inexpresiva, como vacía. «No es buen lugar para quedarse», me dijo, «pero tampoco para irse». La segunda noche él regresó. Me habló. Me explicó que el motel era suyo, que lo había construido cuando la carretera aún no existía, que los viajeros eran su sustento, que el desierto lo protegía. No bebía todo, nunca todo. Le gustaba prolongar el proceso. El miedo, según él, mejoraba el sabor. Pasaron los días. Perdí la noción del tiempo. Me debilitaba. Él se fortalecía. Me mostraba habitaciones cerradas, personas que no habían tenido mi suerte, secos, vacíos, olvidados. Intenté matarlo. Fuego, luz, armas improvisadas. Nada funcionó. Se regeneraba. Reía. «No puedes matarme», decía. «Este lugar me recuerda quién soy». Una noche hubo una tormenta, rara en el desierto. El cielo se cubrió. El viento aullaba. Las luces fallaron. Él se enfureció. Algo en la tormenta lo alteraba. Aproveché, corrí. Tomé el coche y empujé cuesta abajo. Encendí el motor por pura inercia. No miré atrás. Conduje hasta que salió el sol. Desperté días después en un hospital, deshidratado, anémico, vivo. El motel desapareció de los mapas. Nadie lo encontró. Nadie me creyó. Ahora evito las carreteras secundarias. Evito moteles solitarios.
Evito dormir profundamente, porque a veces, cuando manejo de noche, veo un letrero parpadeando a lo lejos, y sé que él sigue ahí, esperando.